dando continuidad al evento, a nuestro programa de esta tarde, recibiremos a la especialista Luisa Fernanda Lema Vélez, de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgo por Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo, quien presentará el trabajo Gestión del Riesgo del Campo a la Ciudad. Ella es especialista sectorial senior de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene 20 años de experiencia en inversiones y políticas de desarrollo sostenible. Antes del BID asesoró y coordinó proyectos para diferentes organismos internacionales como la Fundación para las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Fondo Acción, el fondo ambiental con mayor capital en Colombia. Fue secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, Colombia, de donde es originaria. Su formación es como ingeniera forestal y bióloga y tiene una especialización en Derecho del Medio Ambiente y un máster en Gestión Ambiental de Yale University. De esta manera recibimos a la especialista Luisa Fernanda Lema Vélez con un fuerte aplauso. ¿De dónde paso las láminas? Listo. Genial. Dale, gracias. Hola a todos, buenas tardes. Ustedes han estado hablando de cambio climático desde diferentes dimensiones. Supe pues que ahorita estuvieron hablando de un abordaje sectorial en ganadería, un abordaje territorial en cuencas hidrográficas, y yo vengo a contarles experiencias que nosotros tenemos desde el banco, ¿cierto? Para gestión del riesgo del cambio climático. Entonces, esta definición, no sé si ya la vieron, ¿qué es el riesgo? Es la interacción de tres factores: amenazas, vulnerabilidad, exposición. ¿Cuál es mi amenaza? Mi amenaza puede ser un huracán, mi amenaza puede ser una tormenta, y yo puedo estar o no expuesto y por algún tiempo o no a esa amenaza, y puedo ser altamente vulnerable o menos vulnerable a esa amenaza, y esa combinación de variables es la que me define cuál es el riesgo que yo estoy asumiendo. Este gráfico es el gráfico que construye el IPCC en su informe hacia la adaptación y la gestión de riesgos climáticos, y es un gráfico que lo han adoptado numerosas publicaciones. Ustedes lo van a ver con esta figura, le cambian los colores, le ponen 4 esquinas, le todo, pero este es el, digamos, este es el tradicional, que más o menos todos nos hemos puesto de acuerdo en que, listo, así es como vamos a entender el riesgo. Entonces, ¿qué tenemos al lado izquierdo? Tenemos esas variables climáticas que nos van a cambiar con el cambio. Vamos a tener eventos extremos, exacerbados, más frecuentes. Y hacia la derecha, ¿qué vamos a tener? Todas esas cosas sobre las cuales ya sí tenemos control, que son los procesos socioeconómicos. Entonces, ¿yo qué puedo trabajar? Yo puedo trabajar en la infraestructura, en la gobernanza, en las capacidades locales. Y está, por supuesto, el cambio climático incidiendo en todo este lado izquierdo. ¿Por qué nos debería importar entonces la gestión del riesgo? América Latina y el Caribe, ustedes ven acá, es la región en donde tenemos mayor mortalidad por desastres. Eso responde a muchas cosas, algunas sobre las cuales no tenemos control. Nuestro relieve, que estamos en zonas de huracanes, que estamos en una zona con actividad tectónica importante, sismos, etcétera. Pero también nos da un mensaje, y es que nos dice, tenemos que prestarle atención a esta gestión, ¿cierto? A esta dimensión. Miremos además en estas cifras que en la toma de decisiones son tan importantes en términos de dólares, en términos de muertes, algunos casos que son como muy visibles en la región.
Uno es el caso del huracán Mitch, que atacó Centroamérica dejando pérdidas muy grandes y sobre todo un número de muertes supremamente alto. La ola invernal que se tuvo en Colombia en 2010-2011 por un periodo extenso de la Niña que generó una pérdida más o menos del 2% del Producto Interno Bruto, pero además casi 2 millones de desplazados que temporalmente tuvieron que dejar las zonas donde vivían porque se inundaron o incluso un municipio completo que el casco urbano se deslizó por cuenta de las lluvias. Igualmente cifras muy altas de pérdidas por deslizamientos en Venezuela y por inundaciones en Buenos Aires. Estos son solamente algunos de los ejemplos para la región. Y bajemos y miremos Paraguay. Esta es la base de datos de Sinventar, es una base de datos pública donde se registran los eventos de desastres y en esa secuencia temporal que uno puede sacar de la base de datos se ve cómo los eventos en Paraguay van aumentando. Y hay una franjita acá que hasta el 2017 ustedes la ven más o menos moderada, pero que sabemos que en los últimos 3 años se exacerbó muchísimo, que fue la sequía. Esa franja anaranjada, si esto lo modeláramos para los últimos años, estaría bastante grande. Y somos nosotros conscientes como habitantes de Asunción, cómo nos afectan las inundaciones y las tormentas. Esa es una amenaza con la que nosotros tenemos que convivir, por la cual nos vestimos y que define qué tipo de medio de locomoción tomamos por la mañana, ¿cierto? Entonces, bueno, bien importante. Aquí vemos además las pérdidas económicas en Paraguay por desastres, ¿cierto? Las estimaciones que tenemos, que no son muchas, pero por ejemplo, el año pasado, que PNUD hizo con una consultora económica nacional una estimación de los daños y pérdidas por la sequía sobre solamente el rubro agrícola, nos habló de 3.000 millones de dólares en pérdidas. Entonces esto no es un tema menor, nos ocupa en todos los titulares de prensa y ha sido pues particularmente protagónico en los últimos años. Modelaciones de escenarios de cambio climático, tenemos muchas, seguramente ustedes habrán visto esta mañana algunas, no lo sé. Esta no es la que corresponde a la última comunicación nacional, esta es una modelación hecha por el equipo consultor que el banco contrató en ese momento, pero todas más o menos nos están mostrando lo mismo. Para el territorio paraguayo, lo que esperamos en la zona este es un proceso que esta consultoría denominó tropicalización. Básicamente, aumento de temperatura, aumento de precipitación. Mientras que para la zona del Chaco, lo que vemos es aún mayor reducción, digo aún mayor porque estamos en un ecosistema que es seco, aún mayor reducción de la precipitación. Entonces, este es un escenario que nos hace preguntarnos cómo nos deberíamos preparar. En la cuestión hídrica, que de nuevo en el territorio paraguayo es tan importante, se ve más o menos lo mismo, los modelos hídricos nos muestran también un proceso de sequía hacia la región del Chaco y un proceso de aumento de humedad en la región este. Entonces, ¿cómo reducimos el riesgo? Dentro de la jerga de gestión de riesgos hablamos de mitigar, con un significado del término mitigar diferente al de mitigación de cambio climático, que es reducción en las emisiones o aumento en los sumideros. Mitigar es reducir la posibilidad de que el riesgo se materialice. Hablamos de resiliencia, la capacidad del sistema de volver a su condición original después de que ha sido impactado por un riesgo, y hablamos de adaptación, es el daño va a venir, pero yo me voy a encargar de que por lo menos lo esencial sobreviva frente a ese daño. Entonces, ese fortalecimiento que hay que hacer de
las dimensiones que pueden reducir nuestro riesgo, va a ser muy diferente en las ciudades y en las zonas rurales, y les queríamos entonces traer desde la experiencia del banco ejemplos de trabajo en Latinoamérica y el Caribe, pero sobre todo en Paraguay, para aumentar esas capacidades locales, la resiliencia pues, y la capacidad de adaptación. Lo que tenemos acá es un mapa que nos muestra el urbanismo. Resulta que si bien la mayor población urbana que hay en el planeta pues está en Asia, ¿cierto? Más o menos el 50% de la población urbana está en los países asiáticos. Latinoamérica y el Caribe es, después de Norteamérica, la región más urbanizada. El 81% de los habitantes latinoamericanos viven en ciudades. Y eso nos invita a mirar las ciudades con lupa, porque ahí estamos la mayoría. Igualmente las ciudades somos las mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, no las zonas rurales. Estos son los desafíos en general de las ciudades y muchos de estos desafíos principales están relacionados con la gestión del riesgo e inciden en que nos exacerban el daño que podemos tener o nos ayudan a reducir la vulnerabilidad y la exposición a esas amenazas que tenemos. Entonces, en los ejemplos de la lámina vemos algunos casos que nos van a traer recuerdos claros. Por ejemplo, en Asunción la gestión de residuos puede ser clave en mantener sanos los flujos de los arroyos que luego nos inundan. Tenemos obviamente las inundaciones, temas de movilidad y transporte aquí también nos afectan, hasta las lluvias nos afectan eso. Entonces, y está por supuesto el planeamiento urbano. Ese es uno de los grandes retos de este siglo, fortalecer el planeamiento, fortalecer la gobernanza, fortalecer la administración de estas grandes urbes y utilizar mejor los recursos públicos para que eso se haga. Entonces les vamos a contar, nosotros tenemos una iniciativa de todo el banco que se llama Bien Público Regional. Nosotros, ¿qué consideramos un bien público regional? Es un problema que se tiene en varios países y que se puede solucionar de una forma común, en donde todos los países o muchos países podemos aprender de una única experiencia y a través de ese instrumento de bien público regional se gestionan proyectos de diferente índole. En este caso les voy a contar del programa de fortalecimiento de capacidades en el desarrollo de ciudades resilientes. Este tipo de intervención se hizo en varias ciudades de Latinoamérica y el Caribe, pero tuvimos una experiencia particular para el Cono Sur, en donde participaron 16 municipios, participaban los equipos de la municipalidad, se elegían un grupo de 4 o 5 funcionarios de los municipios para trabajar en diferentes dimensiones. Con esa operación estábamos buscando fortalecer la comprensión, las capacidades de las ciudades, tener una planificación más resiliente, con énfasis en esas ciudades que van creciendo de una manera informal, no planificada, en donde tenemos que volver atrás y mirar cómo podemos componer ese daño que ya tenemos o ese riesgo que ya pusimos. Ahí entonces con los funcionarios trabajamos en una caracterización del perfil de riesgo de cada uno de sus municipios, de las amenazas y de esos factores subyacentes de riesgo en cada una de las localidades, y luego construimos un programa de fortalecimiento para los municipios con una hoja además de inversiones según diferentes tipos de amenazas. De esto tuvimos un programa de formación, y del programa de formación entonces además levantamos brechas, recogimos el conocimiento que había frente a las brechas, conocimientos teóricos conceptuales. No es frecuente que los servidores públicos trabajen en gestión del riesgo. Esto no es un tema
que normalmente gana votos, entonces no es un tema que normalmente es prioritario y es un tema, y ahorita vamos a ver, que se trata muy de forma reactiva. Además, fortalecimos esa comunidad de práctica, que unos municipios aprendieran de los otros. Ustedes ven ahí las banderas, ahorita vamos a ver un caso de un análisis de Chile para un sector en particular, pero ustedes es muy fácil pensar que los riesgos que se asumen en Chile son distintísimos a los de Paraguay, pero puede que los retos de la gestión de los riesgos sean bien parecidos entre un municipio y el otro. Entonces, estas son las amenazas similares entre las ciudades que participaron en ese programa y como pueden ver, aparte de los sismos, las amenazas naturales más comunes todas están afectadas por el cambio climático, ¿cierto? La sequía, crecidas de río, inundaciones, todo esto tiene que ver con cambio climático. Este fue el análisis que se hizo para la ciudad de Pilar. Para los extranjeros, la ciudad de Pilar queda aguas abajo sobre el río Paraguay, en la misma margen en la que queda Asunción. Y en este caso, lo que los funcionarios resaltaron fue la falta de organización en la prevención de riesgos y la necesidad del fortalecimiento institucional y fortalecimiento financiero. A partir de esas identificaciones, entonces ellos planeaban, diseñaban intervenciones y luego valoraban esas intervenciones que podían, dándole una prioridad de por dónde debíamos empezar. Entonces eso nos permitía cerrar el proyecto con una planificación clara de dónde debían ir los recursos inicialmente. Otra cosa que debemos hacer, aparte de fortalecer las capacidades, es mejorar el conocimiento y en eso es en lo que ustedes han estado trabajando todo este tiempo. Entonces, también es algo que el banco apoya, generación de conocimiento. En este caso hicimos un estudio del riesgo de inundación en los bañados y para hacer este estudio analizamos cada una de las dimensiones del riesgo. Entonces, identificamos los procesos naturales que podían generar daños, estimamos los niveles de exposición de los elementos de infraestructura o de las poblaciones y miramos las características de esos elementos que los hacían susceptibles a los daños. Todo eso, pues, finalmente para estimar cuáles eran los riesgos que estaban ocurriendo ahí en la zona de bañados. De nuevo, para los extranjeros, los bañados son unas zonas de la ciudad, algunas de ellas bien antiguas, o sea, no todas son asentamientos recientes, pero sí son asentamientos informales, algunas bastante antiguos, que están en cota de inundación del río y tienen inundaciones frecuentes, periódicas y no necesariamente condicionadas a la presencia de eventos irregularmente extremos. Bueno, entonces, pues como cualquier ciudad ribereña, Asunción está sometida a todos los daños que las inundaciones pueden presentar. En los bañados está asentada el 20% de la población de Asunción. Entonces, esto no es un tema menor, ¿cierto? Es un tema de prioridad social. Además, hay zonas de alto valor natural también en estas partes, ¿cierto? Tenemos una zona de importancia social, tenemos zonas de importancia ecológica y sobre ellas estábamos haciendo los estudios. Hay dos tipos de riesgos hidrológicos que sufren los bañados, no solamente esas inundaciones a las que me referí de origen fluvial, sino también inundaciones de origen pluvial, incluso pues cuando el río no está alto, pero hay una alta pluviosidad. Todos sabemos que por aquí pasan todos los arroyos y los arroyos también nos van a generar inundaciones. Y la ciudad tiene poco control sobre la cuenca del río Paraguay, pero la ciudad podría tener mayor control sobre los arroyos y la gestión de esas cuencas más cercanas y más pequeñas. Bueno, nada, comprender esta dinámica era entonces pues como de gran importancia. De este estudio que está publicado y ustedes lo pueden bajar, pueden encontrar el estudio de amenazas naturales y cambio climático,
la evaluación de exposición de vulnerabilidad, el análisis de costo-beneficio y los planes de gestión de riesgo de desastres, con medidas estructurales en infraestructura y no estructurales, porque no todas las medidas de gestión del riesgo es evitar que el agua me llegue o evitar que el incendio llegue, sino que pueden haber medidas de orden comunitario, de orden social, alertas tempranas, yo me alejo, etcétera. Este es entonces el plan para una medida, ¿cierto? Entonces, para cada medida que se recomienda tomar para la gestión de riesgo en el bañado, pueden encontrar la descripción de cada una de las acciones, los actores responsables de cada etapa del proyecto. Este es el ejemplo del bañado norte con 2 estrategias principales. La primera es rellenar áreas hasta una cota segura en vista de que ya la población está ahí, pues no hacer reasentamientos, sino rellenarlas. Y para el caso del bañado sur, es más implantación de soluciones basadas en bombeos, por ejemplo, o rellenar áreas de nuevo. Y este es un estudio, más bien una propuesta. Es un manual de construcción sostenible para vivienda en Paraguay. Y los que están mirando el celular, párenle bolas a esta publicación, porque esta publicación es una belleza. En esta publicación hicimos un análisis de las diferentes regiones bioclimáticas del Paraguay desde el punto de vista de eso, cómo incide directamente en el confort térmico de la gente, ¿cierto? En la temperatura. Esto tiene una visión totalmente humana. Nosotros estamos acostumbrados a hacer estos análisis desde lo ecosistémico, pero esto era desde lo humano. Y luego se hace una propuesta analizando en el punto, en la latitud en la que estamos, por dónde nos llega el sol, por dónde se oculta, cómo es la circulación de vientos en el país, una propuesta para hacer diseño bioclimático, arquitectónico, en viviendas sencillas de una sola planta o en viviendas en altura, como cuál sería el óptimo. Y esto en gestión de riesgos puede tener poco que ver, pero en confort, en bienestar, en choque térmico, tiene todo que ver. Y aquí además yo los invito a que vean, por ejemplo, en los techos, el diseño de techo. Yo ahorita venía para acá y me encontré con esa casona gigante que uno tiene que pasar, que era, yo no sé de quién era, de un expresidente o algo así, que tenía un techo perfecto para que cuando nieve en Asunción la nieve caiga fluida. Y pues, como cuál es esa arquitectura, ¿cierto? Y en este manual nos están mostrando la arquitectura para nosotros, para Paraguay. Lo otro que me encanta es la importancia del verde. El verde en Asunción, que acompaña a todas las casonas en donde ojalá ustedes vivan, porque ese verde es el que nos está dando sombra sobre los tejados y sombra sobre las ventanas, de manera que se nos reduzca el efecto invernadero interno de la casa. Pero una vez perdemos ese componente verde, como por ejemplo lo perdemos en la construcción en altura, porque el árbol pues no llega hasta allá, entonces ahí no hay más remedio que o soluciones arquitectónicas con fachadas flotantes, por ejemplo, o prende el aire acondicionado, ¿cierto? Entonces, este manual los invito a que lo miren. Ahora, desafíos en áreas rurales. ¿Quién está llevando el tiempo? ¿Nadie? Genial. Bueno, desafíos en áreas rurales son bien diferentes. Los desafíos en áreas rurales nos cambian totalmente la película frente a lo que tenemos en las ciudades. En las áreas rurales, por ejemplo, sí que tenemos planeación, pero la planeación está en una escala distintísima. Todo nos cambia, el territorio se nos vuelve la fuente productiva, no solamente la fuente donde está la población, sino el suelo es el que me mantiene la economía, porque me proviene bienes o porque me proviene servicios. Tenemos retos igualmente de gobernanza, pérdida de capital natural, y la desigualdad es un reto que está exacerbado en las zonas rurales, ¿sí?
Si bien lo tenemos en las ciudades, en las zonas rurales es más. Entonces, miremos cómo esto se nos cruza con esos retos rurales para la gestión del riesgo. Este es un estudio que entregamos en marzo de este año. Es un estudio que nos pidió el MOPC, el Ministerio de Obras Públicas, para estudiar medidas de adaptación en la cuenca que abastece nuestras dos grandes represas binacionales, ¿cierto? Que es la cuenca del río Paraná. Y de ese mapa, en donde está la cuenca, quiero que presten especial atención un ratito a dónde están los triángulos o rectángulos verdes. Esos rectángulos verdes son las estaciones hidrometeorológicas de las cuales pudimos extraer información para modelar. ¿Cuántos rectángulos verdes tiene Paraguay? ¿Y cuántos rectángulos verdes tiene Brasil? ¿Cuánta información podemos generar nosotros para nuestro país si tenemos solamente 2 estaciones hidrometeorológicas? Ahí les dejo la pregunta. Es algo en lo que hay que trabajar. Bueno, para la cuenca entonces tomamos los datos hidrometeorológicos, tomamos 2 modelos de cambio climático en unos escenarios que son los que ahí los ven enumerados como SPP2. Básicamente el escenario 8.5, que es el rojo, es un escenario en el que no vamos a hacer casi nada por el cambio climático, vamos a tener más emisiones, etcétera. Y el escenario azul es un escenario en el que vamos a tener medidas frente al cambio climático. Más o menos hasta la mitad de siglo, vemos que en los 2 escenarios el comportamiento, aquí está la temperatura, es muy parecido, pero después de mitad de siglo ya el comportamiento es distintísimo, ¿cierto? La anomalía en términos de aumento de temperatura en el escenario en el que hacemos menos frente al cambio climático nos da un aumento de temperatura de hasta casi 6 grados para el 2100. Mientras que en el otro esa anomalía se nos reduce a la mitad, igual a un rango súper peligroso, pero a la mitad. Y lo mismo lo hicimos para la modelación de precipitación. Y la precipitación nos muestra igual comportamiento de mayor riesgo o mayor probabilidad de aumentos exacerbados en la precipitación en el escenario en el que no hacemos nada. Ahora, esto, si recuerdan el primer mapa que les mostré por allá atrás, es bien parecido, ¿cierto? Estamos en la zona este, lo que vamos a ver es un proceso de tropicalización, más calor, más precipitación. Frente a eso, ¿qué es lo importante? Yo tengo 2 represas ahí, 2 represas binacionales. Tengo la mayor fuente de recursos de exportación del país ahí. ¿Qué voy a hacer si llueve más? ¿Mi infraestructura está preparada para que llueva más? ¿Mis oportunidades están listas para usar esa agua extra? ¿Cómo tengo que gestionar el riesgo de las poblaciones aguas abajo de la represa? Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron el video de las 3 compuertas abiertas esta semana, que uno se queda espantado, ¿cierto? Pues, o sea, impresionante el poder del agua, y ese poder va aguas abajo. ¿Cómo me afecta mis poblaciones ribereñas? ¿Cómo me afecta a los pescadores, el transportista, ¿cierto? Todo eso es gestión de riesgos, y esto nos ayuda a pensar cómo me tengo yo que adaptar o cómo me tengo yo que preparar para eso. Vamos a lo sectorial. Esta gráfica es para Chile. En Chile hay un instrumento de atención a emergencias agrícolas cuando hay daños naturales. Y en este estudio de la FAO del 2018 lo publicaron, vemos cómo la sequía es de lejos el evento natural que más detona el cobro de sus auxilios por emergencia, seguido del terremoto, que pues en Paraguay no tenemos terremoto, pero en Chile los tiene todo y no podemos hacer nada con los terremotos, pero luego siguen incendios forestales, los tenemos,
Lluvias intensas las tenemos y todos esos, sequías, lluvias, incendios, son eventos exacerbados por el cambio climático. Entonces, eso nos cuesta plata, eso nos afecta el agro. ¿Qué podemos hacer? En el nivel regional, la sequía es de lejos el evento climático que más parece afectar el sector agro y las economías. La economía paraguaya, después de la hidroeléctrica, se soporta sobre el sector agro, ¿cierto? Desde el sector primario y de transformación. Entonces, la sequía es el evento que más nos puede afectar. Y como ven ahí, 2 de los 10 desastres más enormes en términos de daños económicos fueron por sequías. Y aquí teníamos datos hasta el 2018, pero ustedes saben que el año pasado Uruguay, Argentina, Brasil, todos dieron emergencia por la sequía. Nosotros nos salvamos por un pelito, porque la safriña de soja estuvo buena, pero si no, también nos habríamos ido por ahí. Daños económicos enormes, personas afectadas, todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos en el cono sur, estamos en la misma zona, tenemos rubros agrícolas súper parecidos, tenemos muy buena coordinación intergubernamental, entonces creamos, creamos mucha gente, un sistema para hacer el seguimiento a las sequías, Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica, el SISA. Con el SISA, entonces lo que estamos haciendo es entregándole a los países y a los productores información oportuna para que ellos puedan tener respuestas y modificar su comportamiento, su esquema de siembras, su manejo del cultivo de una manera en que la sequía le genere los menos daños. Siempre se los va a generar, pero que genere los menos daños. Ese sistema existe y está siendo en este momento fortalecido además por Unión Europea. También, ¿qué estamos haciendo? El IPTA, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola, comenzó el año pasado un programa de fortalecimiento. Dentro de ese programa de fortalecimiento se priorizaron unas líneas de investigación y una de las prioridades es adaptación a la variabilidad y al cambio climático. Paraguay no se puede dar el lujo de tener pérdidas en soja del tamaño de las que las tuvo los últimos años. Tiene un costo muy alto para la economía y redunda en los bolsillos de todo el mundo, incluso del que no come soja, ni del que come carne, porque la economía tiene un componente muy alto agrícola. Y la conservación de los recursos naturales, obviamente, también es otra. Entonces, esos son los ejemplos que les quería contar. Estos ejemplos, sin embargo, son una excepción. En general, nuestros países, estoy hablando de todos los países de la región, a la hora de abordar la gestión de riesgos, es lo que les dije, tienen una visión mucho más reactiva que proactiva. No es preparándose, es atender al señor cuando ya se quedó sin carretera, es llevarle agua a los que se inundaron cuando ya no tienen de dónde sacar agua, es darle auxilio al agricultor cuando ya perdió toda su cosecha. Entonces, en eso nos falta trabajar. Algunas ideas con las que quiero que se vayan es pues estos vacíos en capacidades tanto instrumentales como vimos, no tenemos un sistema de seguimiento hidrometeorológico muy robusto, no tenemos radares. ¿Cómo eso nos va a preparar para hacer alertas tempranas? Podemos tener además sistemas de monitoreo y sistemas de alertas tempranas de base comunitaria, en eso también podemos seguir fortaleciéndonos. Hay un déficit en inversión en la prevención de riesgos y frente a la alta incertidumbre, porque ustedes vieron esos modelos de cambio climático como son la desviación estándar y esas franjas son anchísimas, ¿sí? Tenemos un nivel de incertidumbre muy, muy alto, tanto frente a qué va a pasar como frente a cómo va a pasar. Y frente a eso hay que investigar y hay que aplicar el principio de precaución. Si no sé si algo me va a pasar,
y es malo, pues más bien no me acerco a la amenaza que puede causar eso, sino que me alejo de ella. Listo, agullé. Muchas gracias a la especialista Luisa Lema por su presentación y seguidamente el señor decano de la FACEN hace entrega del certificado a nuestra ponente. Seguidamente recibimos a la ingeniera Nora Páez de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, quien presentará el trabajo Políticas Públicas de Cambio Climático en Adaptación, presentación de iniciativas para hacer frente a la lucha contra el cambio climático y la necesidad de afianzar lazos con la academia. Seguidamente, una breve reseña de su currículum. Ella es ingeniera ambiental, posee especializaciones, adaptación al cambio climático, se desempeña como jefa del área de adaptación desde el año 2017 y ha representado al país en talleres a nivel nacional e internacional. Ha sido partícipe de la elaboración de políticas públicas en el área de adaptación, gestión de riesgo y resiliencia climática. Experiencia en negociaciones de cambio climático y actualmente elaborando la tesis de maestría de cambio climático. De esta manera recibimos a la ingeniera Nora Páez con un caluroso aplauso. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer para mí estar hoy con ustedes y presentar los avances realizados por el país a través del Ministerio del Ambiente, en especial la Dirección Nacional de Cambio Climático, que traigo los saludos también, los saludos de nuestra directora, la señora Ethel Estigarribia. Efectivamente, como dice el título de mi ponencia, nosotros celebramos gratamente este tipo de iniciativas y justamente uno de los mensajes finales es como que desde la Dirección Nacional de Cambio Climático queremos vincularnos, queremos ser más partícipe también de cualquier tipo de investigación impulsada por la academia. Es necesario poder juntarnos, entrelazar lazos para que el impacto sea más real y llegue a las poblaciones que son las que más necesitan ser atendidas. Bueno, efectivamente, desde el año 2017 contamos con una Ley Nacional de Cambio Climático. Si bien ya anteriormente, desde el año 2011, porque aproximadamente en el 92-93 habíamos ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, ya en el año 2011 contábamos con una política nacional de cambio climático que está vigente a la fecha. Esta política, ustedes pueden observar, posee 4 pilares estratégicos y justamente el fortalecimiento de las capacidades institucionales y fortalecer los lazos para realizar una educación, comunicación y participación ciudadana efectiva es todavía uno de los grandes desafíos. Este tipo de iniciativas muchas veces se lo desarrolla en las capitales departamentales, en los centros donde hay mayor gente, pero tenemos que llegar al 100% de nuestro territorio y muchas veces en el campo la gente sabe que hay justamente un desequilibrio, por decirlo así, te diciendo que a la tormenta, son los términos que se van utilizando, sin embargo, como que no hacen una conexión ahí, y es ahí donde entra también la academia en el marco de esa descentralización de la evangelización del cambio climático, porque
eso se lo realiza en todos los niveles, del nivel más alto, que si bien es cierto actualmente con el presidente actual tiene ese fuerte mandato al sector público de poder hacer frente a la lucha contra el cambio climático, este tipo de iniciativas impulsadas por la academia que tienen sus lugares en la mayoría de las partes de nuestro territorio son clave para fortalecer también estos lazos. Comentarles un poquito, y es importante también que ustedes sepan, porque si van a realizar cualquier tipo de estudio, tienen que saber también a dónde acudir, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, desde el año 2017 está esta ley. Esta ley crea la Dirección Nacional de Cambio Climático, que a la fecha está compuesta por 3 departamentos. El Departamento de Adaptación, que es donde yo trabajo, el Departamento de Mitigación, que es donde atiende todo lo referente a la reducción de emisiones y aumentos sumideros, y el Departamento de Inventario y Reporte es donde, entre sus sinfín de funciones, la principal es la de elaborar los inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando ustedes van a también realizar o necesitan, por ejemplo, una carta de la institución rectora, entonces es importante vincular y acudir a la dependencia que corresponde. Entonces, este es desde el punto de vista institucional cómo se atiende. Y falta la otra parte que es muy importante también que ustedes sepan, porque en el marco del desarrollo y posterior implementación de políticas públicas no es solamente el MADES el que está comprometido. Hablamos de nuestros compromisos para hacer frente a la lucha contra el cambio climático y que a la fecha está compuesta el otro lado del abordaje también por nuestra Comisión Nacional de Cambio Climático, que veo muchas caras conocidas que son parte también. Y de hecho que inicialmente yo tenía que haber estado en la mañana, pero hoy también tuvimos la reunión de la Comisión Nacional de Cambio Climático donde nos reunimos. Y a la fecha esta comisión está conformada por 38 instituciones representadas por el sector público, la academia, la sociedad civil organizada y el sector privado, que es el aliado clave para hacer frente a los impactos negativos del cambio climático. Entonces, como les decía al inicio, y que es lo que voy a ir resaltando, ¿verdad?, que justamente ya la Universidad Nacional de Asunción y también la Universidad Católica forman parte de esta comisión. Muchas veces, a lo mejor como que hay todavía una brecha en poder conectarnos mejor, que esos estudios que se realizan, por ejemplo, que de inundaciones o de los impactos económicos en los distintos tipos de sectores, como que son iniciativas aisladas y nosotros como institución rectora necesitamos de ese tipo de insumos. Justamente hubo una tesis de grado de la Universidad Politécnica donde se demostró en base a evidencia científica, ¿verdad?, el estudio del histórico de nuestra temperatura, que las olas de calor van en aumento. Entonces, eso, por ejemplo, ya fue incluido en nuestro reporte de la Cuarta Comunicación Nacional. Y decirles, ¿verdad?, que debemos conectarnos y que los insumos que ustedes pueden llegar a producir con la academia son y serán muy importantes para el MADES, siempre y cuando también nosotros tengamos un conocimiento de esas iniciativas. Bueno, esta es solamente una pincelada general de cómo se vino comportando ya desde el año donde nosotros hemos ratificado. Pueden observar allá 92-93. La Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, como el Paraguay, porque no es el MADES, es el Paraguay, ha trabajado en el desarrollo de instrumentos de política pública. Y muchas veces nace la primera pregunta, pero ¿para qué sirve una política pública y por qué se lo realiza? Entonces, sabemos que la problemática del cambio climático es una realidad, si bien siguen existiendo en nuestro país los negacionistas del cambio climático, y ese también es uno de los grandes desafíos que la academia tiene que fortalecer con nosotros. El desarrollo de estos instrumentos
no debería terminar con un plan o con una hoja de ruta, ¿verdad? Nosotros lo que buscamos, y es parte de lo que establece la Política Nacional de Cambio Climático, es que estos compromisos asumidos por la República del Paraguay puedan ser atendidos por los sectores correspondientes, que muchos de esos son los que están en esa Comisión Nacional de Cambio Climático, pero también hay otros actores. Y yo les invito, no vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos porque es mucha información, les invito a que ustedes puedan revisar también estos instrumentos de políticas públicas y puedan observar cómo va evolucionando. Hay años más pausados, hay años, pueden observar ya los últimos 7, 8 años, ¿verdad? Que efectivamente se fueron desarrollando un sinfín de instrumentos de política pública, pero que como ustedes siempre lo dicen y también nosotros, necesitamos poder operativizar estos instrumentos, que no se haga un estudio de investigación y que después al final quede ahí, ¿verdad? Entonces, trabajar con el sector responsable, con el sector agro, con la industria, con el sector que la academia, porque siempre hay como que orientaciones que toman cada centro de investigación. Entonces, poder conectarnos es uno de los grandes desafíos y les invito a que puedan revisar estos instrumentos de política pública que están disponibles en la página web del MADES. Bueno, ya les mostraba las políticas públicas y entonces les decía, ¿verdad? El cambio climático es una realidad, ya lo estuvimos viendo con el día de la fecha, el IPCC también demuestra con esos estudios a nivel internacional que se lo realizan, ¿verdad? Entonces, esas políticas públicas, ¿a qué están orientadas o contra qué? Y están orientadas a poder atender estas amenazas que hoy al inicio de la presentación don Julián seguramente ya lo estuvo mencionando, que son los eventos climáticos de extremos de inicio rápido y los eventos climáticos de inicio lento. Pueden observar ustedes ahí los ejemplos de cada uno. Recién mi antecesora, por ejemplo, también hablaba ya de las pérdidas y daños que traen el cambio climático. Entonces, aquellos eventos climáticos de inicio lento son los que son más difíciles de percibir. Por ejemplo, nos dice el incremento de la temperatura media en las ciudades, la degradación de la tierra, la pérdida de los ecosistemas. Son iniciativas que nosotros sabemos que se los va estudiando, pero sería muy pertinente también poder nosotros como institución rectora conocer con detalle y tener ese sustento también para poder llegar y aterrizar estos instrumentos. Como me han presentado, mi área de trabajo es la adaptación. Siempre quiero dar también este mensaje de que nosotros, este es el ciclo para que el proceso de adaptación debe ser implementado. Y para ubicarnos en este ciclo, nosotros tenemos que conocer, evaluar los impactos y la vulnerabilidad y los riesgos. Siempre estamos hablando ya por sector o también podemos hablar a nivel subnacional. En el caso de la adaptación se lo aborda de abajo para arriba. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son mis impactos? ¿Cuáles son mis vulnerabilidades en X sector o en X municipio o departamento? En base a esa mi vulnerabilidad, el reto es poder planificar la adaptación, pero justamente podríamos decir que planificar la adaptación hasta podría ser un paso sencillo cuando hablamos del verdadero desafío que justamente lleva también allá el eslogan de este centro, dice: desafíos globales, soluciones regionales. Aplicar las acciones de adaptación. Esos son los grandes desafíos a nivel nacional, de que tenemos que pasar de la teoría a la acción, y ese justamente es el llamado que hacen los jóvenes. Sé también porque he participado también con distintos grupos y ellos dicen, pero ¿por qué no se hace efectivo?
Y hacerlo efectivamente va a depender de los tomadores de decisiones y poder destinar de cierta manera ciertos recursos financieros para poder, una vez planificado, implementar las acciones. Y también un punto muy importante que si bien no está en este proceso, si nosotros nos ponemos a ver qué acciones ya estamos realizando, muchas de ellas también son acciones de adaptación y en algunos casos de mitigación. Como que falta hacer identificarlo con el nombre, ponerle el rótulo de cambio climático. Y luego viene la parte de supervisar, evaluar la adaptación. Si yo desarrollé un proyecto para abordar y aumentar la resiliencia en una comunidad, yo tengo que medir cómo esa iniciativa le sacó o le disminuyó su vulnerabilidad y aumentó un poquito su resiliencia, ¿verdad? Entonces, el mensaje de este cuadro, o sea, de este proceso de adaptación es que tenemos que conocer cuándo, dónde y quiénes son los vulnerables ante los impactos del cambio climático y en base a eso hacer una planificación efectiva y efectiva implementación. Me imagino, espero que sí, ¿verdad? No sabría decir si todos ustedes conocen nuestros compromisos internacionales. Yo sé que la mayoría sí lo conoce, ¿verdad? Tenemos nuestra contribución nacionalmente determinada. Ya la primera fue reportada en el año 2015 y posteriormente, 6 años después por la pandemia, nuestra actualización de nuestra contribución nacionalmente determinada, que es nuestro compromiso país tanto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y poner los compromisos de adaptación. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra población paraguaya aumente su capacidad de adaptación? Y estos son 2 instrumentos, pero quería mostrarla esta primera. ¿Cuáles son los sectores? Esto también ustedes como academia, y sé que hay un sinfín de actores aquí también el día de hoy, todos tenemos que saber esto. ¿Cuáles son los sectores que abordan nuestra contribución nacionalmente determinada y nuestro primer plan, nuestra primera comunicación de adaptación? Son el sector de ciudades y comunidades resilientes, el sector de salud, ecosistema y biodiversidad, recursos hídricos, el sector agropecuario, forestal y seguridad alimentaria, transporte y energía desde la mirada de la adaptación, porque muchas veces también como que se piensa que cuando se habla del sector de energía y transporte es solo mitigación y no es así. Entonces, es importante siempre también que lo tengan presente a los sectores transversales. Justamente trabajar en la gestión y reducción de riesgos es un sector establecido como transversal. Los aspectos normativos, la vulnerabilidad de género, la incorporación de cuestiones indígenas y las tecnologías y la investigación. Ahí entra la academia, entra este tipo de congresos, ¿verdad? Entonces, al hacer este congreso, estamos también de cierta manera caminando en el proceso de la implementación de nuestra contribución nacionalmente determinada. En esta anterior, solo invitarles a que puedan revisar también nuestro Plan Nacional de Adaptación, que también se lo actualizó recientemente, y lo importante y resaltante de esto es que los sectores son los mismos. Ustedes, al tener ambos instrumentos, podrían tener una interpretación de que, pero está repetido. No, lo que buscamos es que sean coherentes los sectores entre uno y el otro. Y comentarles de este Plan Nacional de Adaptación, justamente lo importante, quiero saber, sí. Bueno, para hablar de la instrumentalización de este Plan Nacional de Adaptación, hablamos de 2 niveles, el nivel nacional y el nivel subnacional. Les decía que la adaptación es de abajo para arriba. Entonces, ¿cómo nosotros, en lo que respecta a adaptación, hacemos frente a cómo es su abordaje? Buscamos que todos los sectores de esos 7 sectores que yo les mencionaba puedan incorporar la planificación de la adaptación partiendo de ese ciclo que les había mostrado en su PEI, en su Plan Estratégico Institucional, que ahora con el nuevo cambio de gobierno la mayoría de las instituciones lo van a actualizar.
Entonces no queremos generar cargas adicionales, eso también es uno de los mensajes claves del Acuerdo de París. Entonces justamente, como les decía, esta es una actualización y también surgió de esa evaluación de medio término del primer Plan Nacional de Adaptación. Y lo mismo aquí cuando hablamos del nivel subnacional. Los 263 municipios y los 17 departamentos deben incorporar la planificación de la adaptación en los planes de desarrollo sostenible municipales, en los planes de ordenamiento territoriales, o si por ahí consiguen un financiamiento, que también suele ocurrir, pueden desarrollar su plan de acción climática. Entonces, como les decía, están los instrumentos de política pública, está una estructura operativa, sabemos que el financiamiento es clave, ¿verdad? Sin dinero, sin recursos financieros no podemos hacer frente a estos instrumentos, pero sí, yo creo que si hay una voluntad es el primer paso para poder implementar estos instrumentos. Esto es parte de lo que yo ya les mostré al inicio, ¿verdad? Como trabajo en adaptación, quería nomás también mostrarles cómo fue evolucionando durante los últimos años. Y el último reporte es esta hoja de ruta, donde se trabajó con los miembros de la Comisión Nacional de Cambio Climático y en reuniones bilaterales, que es un trabajo de hormiga entre instituciones, se identificó cómo va a hacer frente a la problemática del cambio climático en un corto, mediano y largo plazo. Entonces, todos estos instrumentos y todos los que les mostré al inicio están disponibles en la página web del MADES. Pueden revisarlo, pueden saber, qué sé yo, si hay algún tesista, puede agarrar estos instrumentos y ver cómo se vincula con una posible investigación, así que es clave. Rapidito, quería mostrarles, ¿verdad? Primero era instrumento de política pública, cómo estamos haciendo frente. Entonces, ¿cómo estamos haciendo frente? Quería presentarle el día de hoy un visor de escenarios climáticos y análisis de vulnerabilidad, que lo trabajamos en el marco de del reporte de la Cuarta Comunicación Nacional, donde está también ahí nuestro último inventario de gases de efecto invernadero. Esto también está disponible en la página web del MADES. Les invito a la academia que puedan jugar con la aplicación y ver un poco si nosotros ya hemos testeado la herramienta y en territorio con 19 municipios, y realmente nos llenó de satisfacción cuando nos decían, sí, esto ya está ocurriendo. O sea, personas más mayores decían, esto pasaba antes, y 30, 40 años después está diciendo que ya está ocurriendo esa proyección de escenarios climáticos. Entonces, les invito a que puedan visibilizar también esta herramienta y pueden, por ejemplo, ustedes como estudiantes o como academia hacer unas investigaciones de las variables de temperatura, y de precipitación. Principalmente mide estas dos variables y tiene un horizonte a un corto, mediano y largo plazo también, siendo el horizonte más largo el 2100. Y es importante que sepan también que esta iniciativa se trabajó con la Dirección de Meteorología e Hidrología, que es el ente rector. Nosotros siempre como Ministerio del Ambiente también respetamos los roles y funciones de cada institución y alentamos a crear las sinergias. Entonces trabajamos también, por eso ustedes pueden observar aquí los logos de esta institución. Y la metodología fue la del AR5. Seguramente algunos de ustedes ya también saben que el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, cada 4 años aproximadamente saca sus reportes, ¿verdad? Entonces, esperamos también, y podría ser un trabajo estratégico con la academia, poder trabajar en el AR6, y eso podemos verlo, cómo podemos trabajarlo juntos. Esta era la parte del visor de escenarios climáticos. A la fecha tiene dos patitas, por decirlo así, y en un futuro cercano necesitamos también trabajar en el tercero, que ya les voy a decir.
Bueno, entonces la segunda parte, la segunda patita de este visor es el análisis de vulnerabilidad que se trabajó el año pasado. Justamente le decía para el reporte de la Cuarta Comunicación Nacional, eso está colgado en la página de la convención. Y es aquí donde, clicando acá, vos le pones en qué sector querés trabajar. Están los 7 sectores y este es el mapa Paraguay, donde les voy a mostrar el siguiente. Aquí es donde podemos observar cómo es la escala, cómo es en cada sector, cómo se va cómo se está comportando, perdón. Y nosotros aplicamos una metodología conocida como ND Game y aquí pueden observar, y en este visor también tiene su manual de uso. Entonces es importante, nosotros hoy yo no les voy a mostrar en detalle esto, pero sí me gustaría, por ejemplo, que ustedes en pocas palabras puedan interactuar con esta herramienta. Entonces, nuestro país en este reporte, en este estudio que realizamos, tiene una categoría de vulnerable ante los impactos del cambio climático, siendo una escala del 1 al 100, 100 no es vulnerable, y 0 desde abajo donde es más vulnerable. Entonces nosotros, esa escala global, nosotros tenemos un puntaje medio y aplicándolo a nivel nacional, porque esto se hizo con datos nacionales y modelando, ajustando los indicadores, entonces, y con la provisión, la carga de la información proveída por la institución, o sea, estamos hablando de partiendo de la generación de la información, meterla en la metodología y que nos arroje un resultado. Cuanto mejor sea nuestra calidad de la información, nuestro dato de vulnerabilidad será más real. Entonces, invitarles a que puedan revisar esta herramienta. ¿Cuál es la tercera patita que nos falta y que también siempre nos solicitan, verdad? La señora que también que estuvo presentando hablaba de impactos económicos. Entonces, ¿qué significa para mi sector que yo tenga un puntaje de 38? ¿Cómo me afecta? Entonces, es justamente ese el tercer elemento que queremos también trabajar, el impacto. Si nosotros recibimos X cantidad de dinero para hacer frente a la lucha contra el cambio climático a través de distintos proyectos, ¿cómo esos proyectos aumentan mi capacidad de adaptación? Entonces, ese tipo de iniciativas es el que estamos trabajando en un corto y mediano plazo. Justamente también con un proyecto estamos trabajando en establecer un sistema nacional de monitoreo y evaluación. Entonces, muchos de ustedes a lo mejor van a trabajar también en esta iniciativa. Comentarles, y con esto ya estoy casi terminando, que también este visor de escenarios climáticos está disponible en formato app, pero a la fecha solamente está disponible para el sistema Android. Como los celulares de iPhone, el iOS es un poquito más exigente en el proceso, estamos todavía trabajando en conseguir todos esos permisos, pero ahora mismo ustedes pueden leer el QR y ya van a poder descargar en su celular también esta herramienta. Y como les decía, a lo mejor van a ver la herramienta y van a decir en qué idioma me está hablando esto, ¿verdad? Entonces, lean el manual de uso y en base a eso, ahí recién a lo mejor le va a ser mucho más claro. Y jugando con la herramienta, practicando. Bueno, y aquí yo les quería comentar un caso exitoso, porque el final de mi presentación es la necesidad de conectarnos, ya lo dije como 3 o 4 veces,
pero no me voy a cansar, ¿verdad? Y quería comentarles que conocí hace muy poco también el CATIE, todos lo conocemos, ¿verdad? El Centro de Investigación, uno de los más grandes del mundo. Está registrado en el Centro y Red de Tecnología Climática como socio para poder implementar proyectos. Y esa implementación de proyectos generalmente son de investigación, pero que muchas veces también nos dice la academia a nosotros como ente rector. Nos gustaría realizar X cosa, pero tenemos ciertas limitaciones también, ¿verdad? Entonces, invitarles a que ustedes puedan visitar la página de CTCN y aquí en este link están los requisitos. Sé que me estuvo comentando el colega Fernando que son como 8 universidades. Imagínense si nosotros, uno que a nivel de Latinoamérica y ni qué decir América del Sur, tenemos muy pocos socios en este centro y red de tecnología climática. Y necesitamos, muchas veces se hacen los intercambios de apoyo de asistencia técnica, pero gana gente de otra parte del mundo donde no conoce nuestra realidad. Entonces, el mensaje que yo también les quería traer hoy es que puedan ustedes como centro de investigación y como academia, porque aquí les pinté, les resalté, ¿verdad?, quiénes pueden ser parte de esta red, quién puede implementar esta asistencia técnica. Y aquí está, la Asociación Iniciativa de Investigación como academia, ¿verdad? O sea, los líderes que están hoy acá representando a la academia llevan este desafío justamente de analizar punto por punto y ojalá que en un futuro cercano nosotros podamos decir, Paraguay cuenta con X academias que forman parte de el Centro de Red de Tecnología y puede aplicar a proyectos a nivel nacional e internacional. Pero si es, por ejemplo, un país del Mercosur, entre más cercanos nos conocemos mejor, ¿verdad? Entonces va a ser mucho más fácil poder abordar las iniciativas. Entonces, esto es lo que yo le quería presentar. Hablamos de estos 3 instrumentos, o sea, de estas 3 partes, las políticas públicas, cómo aterrizarlas. Necesitamos conectarnos y esas herramientas que son para hacer frente a una mejor planificación y efectiva acción, particularmente adaptación, porque somos un país vulnerable ante los impactos del cambio climático. Entonces, muchísimas gracias y espero que les haya gustado mi presentación. Agradecemos a la ingeniera Nora Páez por su presentación y convocamos al señor vicedecano de la FACEN para hacer entrega del certificado a nuestra ponente. De esta manera, los